Oscar, ¿cómo está? Bienvenido. Oscar, ¿cómo le Hola, va? ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la convocatoria nuevamente. Un placer charlar con ustedes. Bueno, Oscar, ¿en qué punto estamos básicamente, no? Digamos, siguen los casos muy elevados, no hemos encontrado aún una meseta, algunos hablan de muchos más casos, esta cuarentena a medias que se está haciendo y que muchos están desconociendo y que no creo, en mi opinión, que vaya a poder ir más allá del lunes por más que sería sanitariamente lo necesario, ¿no? Sí, lo necesario es, a ver, lo primero que tenemos que decir es que llega tarde esta medida y que es totalmente innecesaria. Si hubiéramos tomado medidas hace 2 meses atrás, cuando yo lo venía advirtiendo, y lo venía diciendo claramente, que llegaba el invierno, que iban a empezar a aumentar los casos muchos más, que el sistema de salud ya estaba al borde del colapso, y ya hace una semana que tenemos colapso completo en prácticamente todo el país. Si se hubieran tomado algunas mínimas medidas hace 60 días atrás, hoy no hubiese sido necesario esta fase uno, que incluso hoy es bastante muy acotada, ¿no? Porque ni siquiera logra cubrir un periodo de incubación del virus que es de 14 días, es por 9 días casi tímidamente, y es una medida que tenemos que decir la verdad, es un botón rojo que se apretó solo, ¿no? Porque hubo una reunión de gobernadores, estuvieron reunidos y dijeron no tenemos más cama de terapia intensiva, y bueno, hay que sellar. Ese es un poco el único parámetro que tristemente tienen para poder medir y tomar medidas en esta pandemia, que hay muchísimos más parámetros. Yo me he cansado de anticipar esta pandemia, creo que como nadie. Y al día de Sí. hoy seguimos llegando tarde, digo, con las medidas. Así que ojalá que logren un control de la pandemia y que no sigan cometiendo errores. Y ya los he marcado dónde están los errores. Y si vuelven atrás sobre alguna de las medidas que tomaron por allá por el mes de marzo, yo creo que esto es mucho más controlable, porque a futuro tenemos todavía el invierno no llegó, estamos con algunos fríos, no ha llegado el invierno y el invierno va a tender a duplicar o triplicar la cantidad de casos, eso por un lado. Por otro lado, tal cual como decía José, no son los casos reales estos, los casos reales son el doble, porque tenemos un 30% de test negativos, que son falsos Claro. negativos, y gente que 4 o 5 días después termina siendo síntomas que no la testean porque ya es contacto estrecho sintomático, se lo da como positivo, pero no figura en las estadísticas. Así que la cantidad de casos que podemos llegar a decir que tenemos a nivel nacional está entre 80 y 100 mil casos, y a nivel provincial yo estoy seguro que estamos por encima de los 8 o 9 mil casos diarios, ¿no? Así que bueno, la situación es bastante compleja el día de hoy. Ahora, doctor, hay algo que no me termina de cerrar, o a alguien lo asesora muy mal al presidente, o los infectólogos que están al lado del presidente han perdido el rumbo. Usted dice concretamente, y esto es así, que el periodo de incubación es 14 días. ¿Para qué entonces se realiza un cierre de 9 días cuando se sabe concretamente de que van dentro de 5 días o 10 días vamos a ver la repercusión de lo que puede tener estos 9 días? Así es, pero fíjese, es mucho más grave que eso, porque en realidad no son 9 días, hay un fin de semana largo en la que hemos tenido movilización en la Argentina, porque se ha movilizado Eh, casi de modo normal la gente. No hubo ningún tipo de restricción en la ruta. La gente salió de vacaciones, regresó de vacaciones. Así que en realidad lo que tenemos que decir es que tenemos un fin de semana largo que va a terminar impactando en un aumento en la cantidad de casos, como lo impactó todo fin de semana largo, ¿no? Y acá tenemos que mirar lo que fue Semana Santa, que terminó produciendo un aumento en la cantidad de casos, y este fin de semana que hemos pasado va a terminar produciendo un aumento de casos, porque la gente en el turismo se movió sin problema. Es decir, que lo único que vamos a tener de restricciones son miércoles, jueves y viernes. Nada más, porque el sábado y domingo ya sabemos que la normalidad vuelve. Así es que yo no creo que tenga mucho impacto en esto, ¿no? Y me parece que los infectólogos, con todo el respeto, creo que han estado asesorando bien, pero no están preparados para manejar pandemias. Y ahí están preparados para manejar el paciente infectado por coronavirus, pero para manejar pandemia hay que poner epidemiólogos, y ahí es en donde están faltando. Me parece que hace falta formar equipos de epidemiólogos en el país para poder conducir esta pandemia. Y es un poco el gran vacío que tiene el gobierno nacional, que también sigue gobernando con encuestas, al igual que los provinciales, de acuerdo a lo que dice el estado de ánimo de la gente en la medida que tomo, más allá de la cantidad de casos, ¿no? Y la otra variable que utilizan es la tasa de ocupación de camas de terapia intensiva. Es un poco el humor social
y la ocupación de camas, lo que utilizan como indicador para poder conducir esta pandemia, y bastante mal nos está yendo, ¿no? Ahora, Oscar, se hace, me parece, muy difícil hoy en la sociedad, usted lo ha visto, las protestas de ayer, los comerciantes, la gente que no tiene trabajo y que necesita comer. Digamos, esto se va a hacer difícil, ya es difícil que se cumpla a rajatabla lo que significó aquella primera restricción en marzo del 2020. Ahora me parece que es insostenible. ¿Qué salida tenemos si la gente no obedece eso? Y no obedece porque la pobreza está superando el 50%, claro. La gente no tiene que comer. Digo, es claro, choca el instinto de supervivencia con el instinto de supervivencia. Digo, salgo, me infecto con el virus o no salgo y paso hambre, paso necesidades. Así que es una encerrona bastante compleja. Yo creo que hay que ser mucho más inteligente en el manejo de esta pandemia. Hay actividades que no son necesarias que estén, como la presencialidad escolar, por ejemplo, que moviliza muchísima gente. Y hay que tratar de sacar eso de la calle. Lo otro que hay que hacer es pasar la administración pública nacional, provincial y municipal a la virtualidad y dejar las calles para el laburante, para el tipo que no tiene que comer, para el monotributista que tiene que seguir trabajando, y el que trabaja en negro, que en la Argentina es la mayoría. Hay que liberar la calle para ellos. El que tenga un sueldo tiene que quedarse en su casa. El Estado en eso tiene que ser claro. Y la presencialidad escolar, que por más que esté discutida, yo estoy convencido que eso ha sido lo que detonó esta segunda ola anticipada. Digo, si no hay necesidad de que la gente esté en las calles, las tengamos adentro, porque nos vamos a chocar contra una muralla que es el invierno y nos va a terminar produciendo un daño mucho más grande, porque vamos a tener que ir a medidas más duras que las que hemos tenido esta semana, con una población que ya no resiste económicamente esas medidas. Entonces, vamos a una encerrona muy, muy complicada y hay que empezar a desactivarla desde ya con medidas un poquito más inteligentes. Doctor, lo que sucede, el planteo que realiza usted puede ser correcto, pero necesita decisiones políticas. Y esas decisiones políticas no se toman por el costo político que significa tomar precisamente decisiones de esa naturaleza, valga la redundancia, ¿no? Así es. Mire, siempre dije, esta pandemia tiene tres componentes. El virus, que nos cambia las reglas de juego cada 15 días, muta, genera variantes. El otro componente es el social y el tercer componente es el político. Y hasta ahora yo no veo políticos queriendo pagar costo político, pero lo van a terminar pagando. En el mundo, los políticos han pagado costo político de derecha y de izquierda, ¿no? Nos vamos desde Donald Trump, en Estados Unidos perdió una elección, hasta Angela Merkel, que llorando dijo, la gente ya no me hace caso. O en España, que tuvieron varias movilizaciones, en Italia, también en el sur de Italia. Digo, el costo político está. Lo que tienen que mirar los políticos es la historia, porque la historia los va a recordar como que tuvieron 100.000 muertos o como que tuvieron 50.000. Digo, la cifra final va a ser esa, va a ser la de cantidad de fallecidos que tenga esta pandemia. Así que el costo político lo van a pagar por donde lo miren y de la ideología que, desde la ideología que lo miren. Esa la pagan todos, ¿no? Así que hay que tratar de ahorrar muertos, que es un poco en lo que tienen que concentrarse. Ricardo, si querés sumar la última cortita, tenemos que ir a la pausa. No, simplemente total y absolutamente de acuerdo, y creo que el doctor Atienza coincide con el doctor Carmurrián que prácticamente los números y el manejo de la situación es muy parecida, yo diría que similar a la del doctor Atienza. Creo que son los únicos dos que han de alguna manera puesto en evidencia no solamente lo cuantitativo, sino lo cualitativo de esta pandemia. Así, doctor. Así es. Sí. Mire, la verdad es que hoy los números de la Argentina están mucho peor que los de Brasil. Mire que incluso hemos estado criticando a Brasil por el desmanejo en lo que es la pandemia. Hoy los números de la Argentina nos dan casi el doble de casos por día que los que está teniendo Brasil en proporción por habitante. La verdad es que la situación está muy compleja, ¿no? Córdoba, si analizamos Córdoba, hoy día ha tenido la misma cantidad de casos que todo el país en un día del mes de febrero o mes de marzo. ¿Se acuerdan que teníamos en todo el país 4.500 casos? Sí. Bueno, hoy Córdoba tiene esa cantidad de casos. Digo, es extremadamente serio lo que está pasando. Y para terminar, miren, hay 35.000 personas que hoy día han dado positivo. El 2% de esas personas ya está muerta y no lo sabe. Hay 700 argentinos que a partir de ese test
ya está fallecido, no lo sabe. Así de grave es el tema. Por eso a la gente hay que decirle a los políticos, anímense a pagar costo, porque el costo lo van a terminar pagando. Las cifras siguen aumentando, los récords son día a día y la situación ya es insostenible. Cuanto más demoren esto, más problemas económicos y sanitarios vamos a tener. Y la convergencia de esos dos problemas va a hacer que esto no termine bien, ¿no? Si hoy la gente está cansada, va a estar mucho más enojada más adelante. Doctor, muchísimas gracias. Gracias,